Buenas tardes a todos. Doctora D'Apremont, muy bienvenida. Quiero darles la bienvenida a todos en esta tarde y dejar con ustedes a la doctora Yvonne D'Apremont, una persona que en lo personal yo conozco de forma cercana, que quiero mucho, y contarles un poco quién es ella brevemente. La doctora D'Apremont es médico pediatra, subespecialista en neonatología, quien tras varios años de experiencias en unidades de cuidados intensivos neonatales, en el 2008 eligió como disciplina complementaria el seguimiento de los recién nacidos prematuros en el Hospital Dr. Sotero del Río como en la Universidad Católica de Chile. Y ella ha participado ampliamente en comisiones y asesorías en el MinSal y desde el 2019 preside el Comité del Recién Nacido de Alto Riesgo en la Sociedad Chilena de Pediatría. Dejamos con ustedes entonces a la doctora D'Apremont con este taller muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Escalante. Es un honor poder presentar este trabajo que hicimos liderado con por la doctora Enrica Pitaluga en el Hospital Sotero del Río, y que nos parece de suma importancia poder compartir, ya que abre otras esperanzas con respecto a cómo manejarse con realidades que vienen después de la hospitalización. Nosotros revisaremos un temario que es un poquito extenso, pero que espero que sea sumamente entretenido para ustedes. Como introducción, nosotros podemos recordar que datos recientes indican que hay un aumento del riesgo de rehospitalización que está asociado a la prematuridad. Y este riesgo no solamente involucra a los niños de muy bajo peso de nacimiento, es decir, los menores de 32 semanas, sino que también está extendiéndose a los niños moderados y tardíos que son prematuros. Nuevas hospitalizaciones, que pueden ser una o dos, incluso tres, muchas veces requieren de estadías en la UCI pediátrica, y los padres vuelven a revivir los dramas de la neonatología y se vuelven a abrir heridas que se pensaban que habían cerrado, y esto además puede agregar nuevas secuelas a las que ya se tenían. Y la frecuencia de la rehospitalización está asociada al grado de prematurez, por lo que uno pone más empeño en los grupos más pequeños, pero no olvidemos también a los niños de más de 32 semanas. Los más susceptibles para rehospitalizarse luego del alta son aquellos niños portadores de displasia, los que se fueron con oxígeno a domicilio, los que tienen importante compromiso neurológico secundario a hemorragias grado 3 y 4, y aquellos niños que por otras causas también tuvieron largas estadías en la UCI, como por ejemplo niños con hipertensión pulmonar, cirugías neonatales, enterocolitis. Es un grupo de otros niños. El que ha demostrado ser un factor protector frente a toda esta adversidad es recibir leche materna al alta, independiente de los volúmenes, más bien una evaluación cualitativa de decir sí o no recibe leche materna. El contexto de la rehospitalización es alta en términos de costos, estrés y nuevos duelos. La causa respiratoria, en particular la infección respiratoria aguda baja, es la principal causa de la rehospitalización, y se asume que un éxito de transición desde la UCI neonatal al hogar a través de un programa que permita proporcionar el cuidado para la familia y para el niño nos va a permitir evitar riesgos de rehospitalización, entre otras cosas. Se considera que un niño vulnerable también tiene una familia vulnerable. Y la admisión en la UCI pediátrica va a depender de la severidad de la enfermedad, pero también de factores de riesgo psicosocial que no están separados del niño. El niño no es un ente biológico, sino que es un ente que pertenece a la sociedad, a sus padres, a su familia, y eso está involucrado en estos riesgos. Y de nuevo, recibir leche materna al alta ha demostrado ser el factor protector, y un programa de transición efectivo disminuye los riesgos de rehospitalización. Esos son los cuidados que nosotros pretendemos ahora mostrar. Dentro de las causas de la hospitalización,
voz alta, nosotros podemos claramente identificar algunos riesgos. Aquí les muestro los datos de tres grandes bases de datos de Australia, que está en esta publicación, donde se va evaluando los primeros 3 años a casi 3.000 niños sobrevivientes, de los cuales el 18% tenía el diagnóstico de displasia broncopulmonar y 261 niños, o sea, casi la mitad, fueron dados de alta con oxígeno domiciliario. 63% de estos 3.000 niños requirió de una nueva hospitalización. Un poco menos de la mitad de los casos fue la causa respiratoria la más importante, y el virus más frecuentemente aislado es el virus sincicial respiratorio. Entonces aquí nosotros podemos ver que se comparan a los niños sobrevivientes sin displasia, donde la rehospitalización fue un 32%, y de nuevo la causa por VRS el 10%, a diferencia de los niños con displasia broncopulmonar pero sin oxígeno domiciliario, donde esta incidencia de hospitalización casi se duplica, y también así el virus sincicial respiratorio. Y este grupo de niños que es el más grave, que son aquellos prematuros con displasia y con oxígeno domiciliario, se vio que el 70% de los niños se rehospitalizaba, donde el VRS era el germen más frecuente. En un análisis de regresión multivariada se encontró entonces que la displasia con oxígeno domiciliario y el antecedente de madre indígena, estamos hablando de una población de Australia, se asociaron en forma independiente a una mayor incidencia de rehospitalizaciones que eran 3 o más. ¿Por qué entonces suceden las infecciones respiratorias bajas? Porque el germen más frecuente involucrado es el virus sincicial respiratorio. En una revisión sistemática y de metaanálisis de la literatura, se buscó identificar los factores de riesgo, y aquí se encontraron 8 factores que estaban significativamente asociados a el riesgo de hospitalización. Ellos eran prematuridad, bajo peso de nacimiento, género masculino, no haber recibido leche materna, madre fumadora, historia de atopia y la coexistencia de otros menores de 5 años en la casa y el hacinamiento. Este estudio presentó una fuerte asociación entre varios riesgos sociodemográficos que se asociaban a la infección respiratoria baja por VRS. Entonces, el virus sincicial respiratorio es nuestro aquí componente más importante. ¿Y cuáles son sus características brevemente? Que es la primera causa de muerte por virus en el menor de 1 año. Es el agente etiológico más frecuentemente identificado en los casos de bronquiolitis e infecciones respiratorias agudas bajas en los niños, que a los 2 años, esto en la población general, de los niños, no solamente los prematuros, sino que todos los años, a todas las edades, a los 2 años, la infección por VRS es universal. La primoinfección es raramente asintomática y sobre el 40% desarrolla bronquiolitis o neumonía, y se han identificado entonces otros niños que son más vulnerables aún, que son en este caso, como ya lo describimos, los prematuros. Entonces, este estudio que les comparto es un estudio que muestra que no solamente los prematuros menores de 32 semanas, sino que también un grupo de niños con entre 33 y 35 semanas, en un estudio multinacional, también demostró que tenían más factores de riesgo para ser rehospitalizados, y en ellos se recomendaba que se estimulara fuertemente la lactancia materna, si tuvieran las inmunizaciones al día, evitar la contaminación ambiental, especialmente el humo del cigarrillo, se postergara el ingreso a la sala cuna y se supiera reconocer los signos de dificultad respiratoria y hacer una consulta precoz de parte de la familia, dándole una atención prioritaria en los centros de salud. Entonces tenemos consecuencias de la morbilidad del VRS, porque como está asociado a las infecciones respiratorias bajas, nosotros podemos identificar en la literatura trabajos que específicamente destacan un impacto económico y también el impacto para los padres y los cuidadores. Desde el punto de vista del impacto económico,
hay una doble frecuencia de hospitalización en el primer año de vida, un doble periodo de estadía, menos edad gestacional anticipa un riesgo de hospitalización más precoz luego del alta de la neonatología. Hay una doble frecuencia de ingreso a la UCI pediátrica y una doble necesidad de ventilación mecánica en estos niños. Y esto se ha calculado que tiene un costo de entre $39.000 a $8.000 en aquellos niños que no son prematuros. Y desde el punto de vista del impacto en los padres y los cuidadores, como ya lo habíamos comentado, mayor estrés, un impacto emocional nuevo, alteraciones de las relaciones familiares, pérdida de la rutina y los hábitos que se habían podido volver a establecer luego del alta de neonatología, y una separación del resto de la familia y abandono de otros niños si ellos existen, ausencia laboral, gastos en traslado, y todo eso aumenta el estrés en los padres. Entonces, tenemos mayor riesgo de infecciones respiratorias bajas, donde el causante es el virus sincicial respiratorio, y veamos qué pasa, cómo nos podemos nosotros proteger contra el virus sincicial respiratorio. ¿Hay vacunas? Todavía no. Se estima que en 5 a 10 años vamos a poder disponer de vacunas contra el virus sincicial respiratorio. Hay una red epidemiológica que en este momento reúne a más de 70 grupos de investigadores de los Países Bajos y medianos ingresos que están trabajando en distintas líneas, porque con estas investigaciones se podría tener un impacto bastante sustancial que va a permitir prevenir 1 millón de hospitalizaciones anuales y cerca de 200.000 muertes durante la hospitalización. Entonces, existen alrededor de 60 vacunas que son candidatas a lograr su meta, y aquí tienen distintos targets de acción que son las embarazadas, de tal manera de inmunizar a la madre, y tras eso permitiría una respuesta de anticuerpos que permita atravesar la placenta hacia el niño. Otro target es el recién nacido, donde se inmunizaría con un anticuerpo monoclonal con mayor vida media, que está en esta etapa bastante avanzado y que Chile tiene un rol en este estudio. Y también una inmunización a los lactantes, donde el anticuerpo monoclonal permitiría proteger por lo menos por 5 meses el riesgo de hospitalización, pero esta administración sería a partir de los 2 meses. Entonces es muy probable que haya que combinar estas vacunas para hacer una mayor protección, sobre todo en los grupos de mayor riesgo. Y hay recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría que partieron en el año 98 y actualmente estamos en esta última que es del 2014, donde ya han habido varias correcciones de las recomendaciones, y aquí hubo un cambio importante donde se redujo la recomendación del uso, en este caso, del palivizumab para proteger, ya que las vacunas no estaban disponibles todavía, y esto se acortó a un grupo solamente menor de 29 semanas, a los displásicos menores de 32 y los niños con cardiopatía congénita. Entonces, es importante saber que a pesar de que hay una protección a los niños contra el virus sincicial respiratorio que estaría garantizado en los países desarrollados porque siguen las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría, o en algunos otros países como el nuestro que está colocando esta inmunización a los niños menores de 32 semanas desde el año 2019. Se hizo además un estudio de qué pasaba con este cambio que hizo la Academia Americana de Pediatría para reducir este aporte solamente a los niños menores de 29 semanas. Este estudio se llama Sentinel, que tiene una gracia, que es una cohorte multicéntrica, que no es intervencional, que siguió a los niños entre 29 y 35 semanas en Estados Unidos,
que no recibieron la inmunoprofilaxis porque se había cambiado esta recomendación y se hizo entonces una evaluación de cuántos habían sido hospitalizados con virus sincicial respiratorio confirmado por laboratorio. La elegibilidad del estudio fue en un periodo estacional entre el año 2014 y el 2015, y este estudio pudo reunir 43 sitios geográficamente distintos, elegidos en base a que tenían una gran población de niños de entre 29 y 35 semanas, que habían sido postergados su inmunoprofilaxis por su edad gestacional y que no tenían displasia o hernia diafragmática. Y entonces, ¿qué se encontró? Que los niños sí tenían una mayor incidencia de hospitalizaciones, una mayor proporción de ingresos a la UCI pediátrica, y que esto estaba confirmándose con especialmente la temporada de BRS, y aquí están identificados los grupos en donde los azules son de 35 semanas, los celestes oscuros son los de entre 33 y 34, y los de 29 a 32 eran los que más reunían incidencia de hospitalización, y aquí esto va avanzando según el grupo etario, o sea, menos de 3 meses, entre 3 a 6 meses, y mayores de 6 meses antes de un año. O sea, hay riesgo a pesar de que está considerándose esto en un país desarrollado. Y en cambio en Chile nosotros tenemos actualmente a través de la ley Ricardo Soto esta protección contra el virus sincicial respiratorio en los menores de 32 y aquellos niños con cardiopatía congénita hemodinámicamente significativa, y esto se coloca en el periodo invernal y estamos alcanzando una alta cobertura en todos los niños como una protección. Este trabajo se hizo en otra población en donde se vio cuál era el cumplimiento de la profilaxis para el virus sincicial respiratorio en casi 1.500 niños. Estos niños recibieron palivizumab, pero se vio dónde era más eficiente la administración. Habían administraciones que habían ocurrido en consulta, o sea, aquellos niños que van en el fondo a un sistema hospitalario a nivel secundario, donde se coloca el palivizumab, y aquellos niños que, a diferencia del primer grupo, y se iba al hogar a colocar el palivizumab. Y aquí se encontró que la adhesión al tratamiento fue de un 98%, considerando 5 dosis cada 30 días, a diferencia de solo un 89% de los niños que habían sido llamados a recibir el palivizumab. Y aquí ustedes pueden ver la incidencia de hospitalización de los niños que no completaron todo su tratamiento ni en los momentos oportunos, versus lo que se les administraba en su hogar, donde la hospitalización por BRS fue bastante más baja. Entonces tenemos una situación donde niños de mucho mayor riesgo, donde el riesgo de hospitalización es alta, donde no tenemos vacunas, donde tenemos un programa en Chile que puede asegurarle al niño que va a recibir sus 5 dosis en el periodo invernal, pero eso no es suficiente porque nosotros tenemos que ayudarlos a defenderse del BRS, pero también de otras causas, y estas solamente van a ser logradas en la medida que eduquemos a los padres, a las familias, difundamos estas medidas y no agotemos ni un esfuerzo en hacer la prevención de las infecciones. Entonces, vamos al tema. Tenemos este reporte de rehospitalizaciones y hay una experiencia internacional donde elegí algunos trabajos porque hay bastantes, y este es bien interesante porque es del año 2014, donde se hizo un estudio longitudinal retrospectivo entre los años 2008 y 2009 en el estado de Nueva York, donde se hizo una diferenciación según peso de nacimiento en 4 grupos y se definió hospitalización
un día después del alta del hospital. Lo interesante es que acá se abarcó a los niños que eran menores de 2,5 kilos, a los niños que estaban entre 1.000 y 1.500 gramos y a los niños menores de 1.000, y se vio en distintos periodos, los primeros 30 días, en los primeros, entre el mes y los 3 meses, y después de los 3 meses hasta el año, y el total de la rehospitalización en esta columna. Entonces acá ustedes pueden ver que a menor peso de nacimiento, más riesgo de hospitalización, hasta 5 veces más este grupo, los menores de 1.000 gramos versus los que son menores de 2.500. Hay un 0.3% que fallece en estos eventos. El número de rehospitalizaciones pueden ser una en el 81%, pero siguen aumentando a 2 en un 13%, incluso 3 o más en un 6%. Y se vio además quién era los más sensibles, eran los varones, que eran 1.3 veces más que las niñas, y además los nacidos por cesárea, que tenían más riesgo también de hospitalización. Esta otra figura, que es en el fondo del mismo trabajo, nos permitió además conocer que luego de corregir los factores de riesgo, los niños que pertenecían al sistema público de bajos ingresos, que era casi la mitad de la población, tenían significativo mayor riesgo de rehospitalización, a pesar de ajustar por factores demográficos en un estado de Estados Unidos. No se distinguió en este caso población rural de lo urbano. Se asignó el mayor riesgo de hospitalización a factores socioeconómicos como edad y educación materna, presencia del padre en la familia y el tipo de vivienda, y en especial en los hijos de madres adolescentes, que eran los de más riesgo. ¿Cuáles fueron las causas de hospitalización? Una vez más, las respiratorias, las infecciosas, las ictericias, la hipoalimentación y las alteraciones de la termorregulación. Entonces, está claro que estos factores biológicos se suman a los factores socioculturales y también a los sociodemográficos. Veamos qué tenemos como antecedentes en esta área en Chile en relación a la rehospitalización luego del alta. Hay una comunicación que está publicada en el año 2005, que es sobre una población en el área norte de una cohorte de niños con displasia broncopulmonar que fueron dados de alta entre el año 95 y el 2001, y esto es interesante porque aquí no teníamos el uso del palivizumab como prevención de infecciones respiratorias, y se mostró que los niños que fueron dados de alta con oxígeno suplementario eran hospitalizados más frecuentemente. Estamos hablando del grupo de los displásicos, donde los niños con oxígeno domiciliario requirieron de un 45% de hospitalizaciones versus 34% con los que no requerían oxígeno ventilatorio y en su hogar, y de ellos un 13% de los niños falleció en los primeros 2 años de vida. Eso es bastante impactante. Muchos años después, en el año 2018, se hizo un estudio en el Hospital Félix Bulnes que definió la rehospitalización en estos niños de muy bajo peso, donde un 25% de los niños eran hospitalizados en un año y medio de seguimiento, y de los que se hospitalizaron, el 57% eran niños portadores de displasia. Y está esta otra publicación de la doctora Sepúlveda, que es broncopulmonar, en que de nuevo toma una población que es más antigua, del año 94-99, con 53 pacientes, donde describe que el 62% se hospitalizó, donde el germen más frecuente fue el virus sincicial respiratorio, y esto fue en distintos periodos. Por ejemplo, este era el año 94-99, después el periodo 2000 al 2004 y el 2005 al 2009, donde va bajando la hospitalización, pero en las mejores condiciones el 39% se hospitaliza, y donde el virus
sincicial respiratorio es el más frecuente. Aquí tenemos un recordatorio que nosotros estamos ahora usando el palivizumab para la prevención de infecciones respiratorias por PRS. Y quiero contarles en detalle este otro que es nuestro trabajo del Hospital Sotero del Río, que fue presentado en Concepción en el año 2017, donde nosotros hicimos una evaluación de qué es lo que ocurría en los primeros 2 años de vida, en que vimos que efectivamente, como antecedente, una buena preparación del alta, poder educar a los cuidadores, indicar con anticipación la administración del palivizumab, coordinar las interconsultas, derivar al policlínico el seguimiento era el primer paso, y sabíamos que los programas de detención en domicilio reducían con éxito las tasas de reingreso de los pacientes que habían sido dados de alta, como cubriendo las necesidades del paciente, los medicamentos que requerían, educando de nuevo a la familia, organizando las visitas domiciliarias en forma oportuna y haciendo un seguimiento telefónico. Entonces, eso que nosotros habíamos encontrado en la literatura, lo contrastamos con nuestro estudio, que es un estudio observacional de cohorte con análisis retrospectivo de datos, donde analizamos 807 niños menores de 32 semanas que nacieron entre el año 2009 y el 2015 y que fueron ingresados al programa de seguimiento. Los datos intrahospitalarios nosotros los obtuvimos de nuestro registro de seguimiento, de las hospitalizaciones que nosotros pudimos rescatar a través de la búsqueda por RUT y revisando las fichas clínicas y los registros digitales de las epicrisis, las atenciones de urgencia que tenemos en el hospital. Esto permitió identificar y hacer un perfil de los niños, donde la edad gestacional promedio de nuestros niños era 29 semanas, con un peso promedio de 1.270 gramos, con una existencia de niños pequeños para la gestacional del 30%, donde 50% había recibido surfactante, casi 50% había estado en ventilación mecánica, y su promedio de hospitalización en neonatología había sido de 51 días. Al alta, 21% de los niños eran displásicos broncopulmonar, pero con el criterio de oxígeno a las 36 semanas, de los cuales 12.8% fueron dados de alta con oxígeno domiciliario, y durante este periodo nosotros tuvimos el registro de 8 niños que fallecieron, que fue el 1% de los cuales no todos fallecieron por causas respiratorias. Entonces, siguiendo la línea de esta cohorte de 800 niños, nosotros teníamos un antecedente de hospitalización post-alta de un 38.8%, con un número promedio de hospitalizaciones de 2.2, donde tuvimos un rango entre 1 y 12 hospitalizaciones, nosotros las chequeamos esas, y un promedio de hospitalización de 10 días post-alta de neo, con un 34% de niños que estuvieron en la UCI pediátrica y un promedio de casi 8 días de estadía en la UCI pediátrica. O sea, el 50% de los niños tenían más de una hospitalización, 34% requería de estadía en la UCI y la población total tenía una incidencia de 39% de rehospitalización. Cosa que fue sorpresa, porque pensábamos que nosotros habíamos mejorado en estos tiempos y en verdad esta cifra se mantiene y coincide con la literatura internacional. Entonces nos preguntamos, ok, ¿qué es lo que pasa? ¿En qué mes será que se rehospitalizan? Y por supuesto las rehospitalizaciones comienzan a subir a partir de junio, en nuestro medio, hasta septiembre, que son los meses peak de rehospitalización. Entonces vimos también cuándo ocurría. Esto podía ocurrir antes de los 30 días y así fuimos mes a mes hasta llegar al año. Y ustedes pueden ver que aquí en los primeros 3 meses se junta el máximo de incidencia de hospitalizaciones
y estos niños en el fondo, el 64% a los 6 meses son los que suman el mayor periodo de riesgo de hospitalización. Entonces, en invierno, los primeros 6 meses, pero de ellos, los primeros 3, donde el más sensible son los niños menores de 30 días. Y acá tenemos la prevalencia según edad gestacional. Teníamos algunos sobrevivientes de 23 semanas, de los cuales todos se hospitalizaron. Así también, si uno va sumando las edades gestacionales, bajo 26 semanas, entre el 91 y 100% se hospitalizan, y esto claramente va cayendo a medida que va aumentando la edad gestacional, como es lo que ya se describe. O sea, nuestro trabajo en el fondo corroboraba lo que está dicho muchas veces, que esta es una población que tenemos la ventaja de tener los registros digitales que nos permitían saber qué es lo que les ocurría. ¿Cuáles fueron las causas de hospitalizaciones? Las respiratorias, lo más importante, bronquiolitis, neumonía, síndrome bronquial obstructivo. Si bien habían otras causas como infecciones, sepsis, infecciones urinarias, causas quirúrgicas, causas digestivas y otras. Siempre el germen principal aislado fue el virus sincicial respiratorio. En este periodo del 2009 al 2015 no siempre había panel viral, pero en quienes se había realizado teníamos un 45% de paneles virales que aislaban el VRS fundamentalmente. Hicimos una regresión logística múltiple para ver cuáles eran las variables significativas y encontramos entonces que los factores protectores de hospitalización era ser una madre primípara, tener el antecedente de leche materna al egreso y tener oxígeno a los 28 días era una duda que nos pareció que sí aquí, como factor protector. Y de las variables cercanas a la significancia, el factor protector fue mayor edad de la madre, y los factores de riesgo fue haber recibido ventilación mecánica y un tiempo de duración de ventilación mecánica mayor. Esos eran los de riesgo. Cosa que después fuimos a encontrar en la literatura que efectivamente estaba descrito también. Entonces, en esta cohorte, como resumen, nosotros tuvimos un alto número de rehospitalizaciones, donde un tercio requirió de UCI pediátrica. El promedio de hospitalizaciones fue de 2. La prevalencia de las hospitalizaciones fue de un 54% en los niños displásicos. Las hospitalizaciones ocurrían tempranamente, en los primeros 30 días, y más de la mitad ocurría dentro de los primeros 6 meses. La principal causa fue la respiratoria, con predominio del VRS, donde la población de displasia con displasia eran los más vulnerables. Entonces nos dijimos, súper, no tenemos ninguna diferencia con lo que dice la literatura extranjera. Es impresionante que casi el 40% de los niños se vuelvan a rehospitalizar. ¿Cuáles podrán ser las causas? Entonces, fuimos viendo cuál era la realidad de los niños. Los niños tienen que cumplir, especialmente en los primeros 6 meses, un calendario de controles que es bien intenso en términos de que tienen que verse en el consultorio, en el APS, en el nivel secundario, tienen que hacer sus controles con los especialistas. Y aquí contamos cuántos controles se tenían en los primeros 6 meses. 5 con médicos, 4 con enfermera, 2 con neurólogo, 2 con la enfermera para hacer el desarrollo psicomotor, que eran distintos de los de ingreso, etc. Los niños que tenían un oxígeno, o sea, si eran oxígeno dependientes, tenían atenciones mensuales con broncopulmonar. No tenemos en nuestro hospital salas diferenciadas para los niños, entonces están un periodo de tiempo expuesto. Nosotros pensamos que era inteligente hacer el control con la enfermera, el neurólogo,
el neonatólogo en una sola mañana para no hacer ir tantas veces al niño, pero eso significaba que el niño tenía que estar en la sala de espera unas 3 horas en promedio, y eso significa que en realidad está expuesto. Y eso podría ser el mayor riesgo de contagio. Hicimos entonces, en el año 2018, dijimos, luego de toda esta evaluación, vamos a establecer un programa de apoyo domiciliario posalta en los menores de 32 semanas para prevenir las rehospitalizaciones de causa respiratoria. Este trabajo, que ahora entramos como al detalle, en realidad no hubiera sido posible si nosotros no lo hubiéramos hecho con un equipo multidisciplinario, y a mucho orgullo contarles que ganamos el primer lugar en el Congreso Chileno de Neumología ese año, 2018, y además pudimos demostrar que cosas muy bonitas se pueden hacer en hospitales públicos. La propuesta general era implementarlo a partir del 1 de mayo del 2018, antes que se iniciara la temporada del VRS, haciendo un programa de atención integral domiciliaria a aquellos niños que pertenecieran a la red cordillera del servicio metropolitano suroriente, que abarcaba Puente Alto, Pirque, San José de Maipo, y claramente aquí era un cambio de paradigma donde la modalidad de atención hospitalaria se cambiaba a un trasladar la atención del nivel secundario y también del APS al domicilio. Nuestro objetivo general era disminuir el porcentaje de rehospitalizaciones por causa respiratoria en el primer semestre posalta de neonatología, y teníamos algún otro objetivo específico, que era disminuir el uso de camas críticas. A esto habría que hacer idealmente un estudio de costos, que sería muy impresionante de seguro, pero nosotros, al poder disminuir el uso de camas críticas, optimizar el cumplimiento del programa de inmunización contra VRS en los niños con displasia, los menores de 29 y luego los de 32, nos permitiría seguramente mejorar las condiciones, nos permitiría también este trabajo ver si podíamos mejorar la lactancia materna posalta, y además prevenir el retraso de desarrollo psicomotor, ya que vamos a contar con profesionales de kinesioterapia. ¿Cómo lograrlo? Bueno, esto es bien interesante porque nosotros hicimos casi por descarte una alianza con el actual programa de hospitalización domiciliaria. Y aquí nos unimos el programa de la unidad de atención domiciliaria del Sotero del Río, con la unidad de seguimiento de prematuro y la unidad de broncopulmonar con el programa de displasia broncopulmonar. Nosotros, cuando intentamos dar un paso atrás, dando una mirada de altura, darnos cuenta de que en realidad había que articular una red del programa, significaba que nosotros teníamos que hacer una muy buena interrelación de enlace ya desde neonatología, estar en absoluto relación con el programa de seguimiento o el policlínico de seguimiento de prematuro, tener informado a la unidad de hospitalización domiciliaria, a la unidad de broncopulmonar, y contar idealmente con los programas de apoyo que son Chile Crece Contigo, el PENAC de prematuro, el programa de inmunización, el programa de IRA, y también con la unidad de informática, porque necesitábamos registrar todos nuestros datos, y van a ver ustedes cómo pudimos articular más cosas. Entonces, esta es una sinopsis, las acciones que se hicieron. Previo al alta de neonatología, interactuar los equipo de neo con todos los que íbamos a recibir el niño a continuación de su alta, y planificar una visita semanal, toma de conocimiento de las altas, entrevistar a la madre, pedirle que firmara el consentimiento de ingreso al programa de atención domiciliaria, que algunas madres dijeron que no querían, pero eran muy poquitas,
y programar la visita o contacto antes de los 7 días, que son los objetivos de la norma técnica. Post alta de neonatología, seguir los controles de salud según lo que estaba por edad corregida hasta los 6 meses, hacer una visita por asistente social previo al alta, o sea, la asistente o la trabajadora social de la NEO, estar coordinada con la trabajadora social de la unidad de hospitalización domiciliaria y enlazar con la asistente social del APS para solucionar potenciales problemáticas familiares que no son y nada de infrecuente, hacer el ingreso por broncopulmonar de los niños con displasia y estar agendando las visitas mensuales a aquellos niños con oxígeno dependencia. La saturometría de aquellos niños que estuvieran con oxígeno en su casa también era una de nuestras metas, y hacer una coordinación de control e indicaciones por especialistas, que si hubiera necesidad, entregando alimentos, medicamentos, si eso se requería. Además, como teníamos esta kinesióloga, poder extender la estimulación temprana que se había hecho en el intrahospitalario a una actividad que reemplazara la asistencia a estimulación temprana en el APS, y si era necesario tomar examen. Entonces, ¿cómo lo podíamos hacer? Esto que yo se lo cuento bien rápido, nos tomó varias reuniones, pero la voluntad de toda la gente fue maravillosa, porque nosotros pudimos entonces usar recursos de la unidad de hospitalización domiciliaria, donde había un equipo de enfermería que otorgaba apoyo telefónico después del alta entre las 8 y las 18 horas, y este personal contestaba preguntas de los padres. Personal administrativo también de esta unidad de hospitalización domiciliaria programaba las rutas de visita, porque nosotros no fuimos en nuestros autos, sino que fuimos en autos que se nos facilitaba con un chofer. Tuvimos que llegar a lugares no tan fáciles, vivimos nuestras aventuras, era bastante interesante. Eso nos permitía agendar visitas dentro de las 24-48 horas post alta de neonatología, y estábamos ya entrando el invierno, así que fue bastante bueno. Y además poder proporcionarle a los padres, a la familia, un WhatsApp que permitiera un contacto, y de esta manera ponderar antecedentes y toma de decisiones, porque a veces los padres decían, no sé, cosas muy simples como: hace 3 días que no hace caquita, lo llevo a urgencia. Entonces nosotros corregíamos eso. Como otra cosa mucho más grave, mire lo que veo, es una hernia inguinal, ¿qué hago? ¿Lo llevo a urgencia o espero? Entonces eso nos permitía hacer una recomendación de qué hacer, si ir a urgencia, esperar una atención domiciliaria prioritaria, incluso a veces iban las enfermeras, evaluaban el niño y nos llamaban. La enfermera y nosotros llevábamos un saturador, así que podíamos ver rápidamente si era necesario moverse o no moverse, y además contar con vehículos para todos estos traslados. Entonces, ya vamos a volver al detalle de estas cosas, porque este es un taller, pero quiero mostrarles los resultados. Nosotros vimos qué es lo que ocurría en 1 año y medio del periodo de observación, y pudimos evaluar 1067 niños. Y ustedes vean aquí el periodo histórico que nosotros teníamos versus el periodo de intervención, donde no es que vimos en este programa de post atención domiciliaria en el hogar, sino que todos los niños que habíamos reunido en este periodo del 2009 al 2019, y esto nos permitió ver que efectivamente este grupo intervenido tenía 21.5% de hospitalización en los primeros 3 meses versus estos otros, pero la causa respiratoria sí que la redujimos. No redujimos impactantemente el porcentaje,
pero sí la causa respiratoria, porque nosotros aquí tuvimos un 14.3 y lo redujimos a un 6%. Y la estadía en UCI, que tuvo aquí su periodo peor, que fue en los años 2015 al 2017, de un 63% de estadía en UCI, lo bajamos a un 20%. Entonces, esto fue una disminución significativa secundaria a la estrategia de intervención en los primeros 6 meses post-alta de neonatología. Y la gravedad y el número de días de estadía también fue significativamente menor. Las causas de rehospitalización fueron, en este caso, varias quirúrgicas, otras causas, algunos niños que estaban con evaluación de apnea, por ejemplo, se requirieron de hospitalización. Y aquí ustedes ven los periodos 15, 16, 17, que son los periodos más cercanos a lo que nosotros hicimos como intervención. Y aquí el número de niños es parecido, excepto este del 2017. Pero acá podemos ver de nuevo que en verdad no se redujo el número de hospitalizaciones, pero sí se redujo la causa respiratoria. Ven aquí 27% versus 7,2%, donde también hubo casos quirúrgicos y otras causas, como se los comentaba, pero en el fondo logramos nuestro objetivo primario. Y aquí están las principales causas de rehospitalización de estos 22 niños del año 2018, donde ustedes pueden ver que la causa respiratoria fue un niño con BRS, 5 niños con síndrome bronquial obstructivo y un niño con neumonía, y varias otras causas que fueron quirúrgicas, incluyendo una estenosis hipertrófica del píloro que no había ocurrido en mucho tiempo y una obstrucción intestinal que tampoco había ocurrido en mucho tiempo, y también las causas infecciosas donde fundamentalmente la urosepsis fue el agente más, o sea, la patología más frecuente. Entonces, nosotros podemos informar, primero, que ha sido factible implementar el programa de apoyo domiciliario posalta, donde se habían, a diciembre del 2019, no contamos el año 20 porque no cuenta para estas cosas, habían ingresado 83 niños en los 18 meses de programa, con un promedio de visitas por enfermera entre 1 a 2 al mes, y también por médico, y 2 a 3 sesiones quincenales por kinesióloga. Se había podido reducir significativamente el número de consultas a urgencia infantil. Los niños displásicos oxígeno dependientes fueron evaluados mensualmente por especialistas broncopulmonares en el hogar, lo que es un lujo de verdad increíble, gracias a la muy buena disposición de la doctora Zamorano en nuestro hospital. Y los niños displásicos sin dependencia de oxígeno también eran evaluados por la broncopulmonar. Se había podido cumplir en un 100% el programa de inmunización de palivizumab con una administración oportuna, eso fue muy importante, y se disminuyó significativamente el porcentaje de hospitalizaciones por causa respiratoria, como se los mostré, así como el ingreso a UCI. No hubo niños hospitalizados con BRS positivo y tampoco tuvimos niños fallecidos. Entonces, ¿tuvimos otros aprendizajes? Muchos. Podría estar mucho rato contando, pero ¿qué aprendimos? En esta etapa que yo les había mostrado previa al alta de neonatología, pudimos hacer una acción de enlace muy enriquecedora. En la neo nosotros pudimos hacer efectivamente la interacción multidisciplinaria, donde pudimos tomar nota de qué es lo que ocurría con este niño, no solamente cuáles eran sus diagnósticos ni sus morbilidades, sino que también si tenía leche materna, cuánto esfuerzo se había colocado en que esto ocurriese, cuáles eran las inmunizaciones que habían pendientes, si había o no recibido profilaxis para el palivizumab. Fundamentalmente, conocíamos antecedentes de la familia también.
si bien nosotros estamos en el área sur-oriente, también tenemos bastantes migrantes, consumo de droga, antecedentes de situación delictiva, otros hijos prematuros, otros hijos dentro del hogar. Pudimos conocer en estas visitas que hacemos a la neonatología cuál era la condición de la diada al interior de la familia, cuáles eran las condiciones del hogar, porque hay una visita previo al alta de parte del trabajador social de la neonatología y nos informaba cuáles eran sus características, y además había un informe de conexión con el APS y sabíamos si habían otras antecedentes. Debido a esto, nosotros incluso pudimos hacer contacto y charlas con atención primaria. Nuestro mayor número de niños prematuros pertenecen en este caso al APS Alejandro del Río, y nosotros pudimos ir para allá y tomar contacto y poner antecedentes de los niños que ya estaban en control, lo que fue bien interesante porque había una interacción entre el hospital, el nivel secundario y el APS, que era muy enriquecedora. Aquí muestro los antecedentes que se registran en la ficha social de hospitalización domiciliaria, donde está toda el perfil del paciente, que está oculto aquí por razones de protección. Y además caracterizamos al grupo familiar, y además, esta es una ficha larga, son por lo menos 5 páginas, donde había una opinión del profesional, en este caso el trabajador social, con respecto a la familia y al paciente. Entonces era bien interesante porque aquí uno rápidamente se da cuenta que la dinámica familiar era desorganizada, que había, por ejemplo, en este caso, violencia entre la madre y el padre, que había sido de todo tipo, física, psicológica, por omisión, etc. Teníamos un perfil bien interesante y profundo de lo que era la familia que recibía este niño, y como ya lo hemos dicho, el niño no es solo un ente biológico. Y después del alta, también aprendimos a hacer esto ya que entregábamos el WhatsApp y entregábamos el teléfono, que había que entrenar a las pobres señoritas que contestaban este call center, y resulta que tuvimos que hacer fue interesante porque hicimos como un librito con las respuestas a las preguntas frecuentes, cosas que son muy simples, que uno espera ver realmente capacitados a los padres, pero parecía que aquí había eh, inseguridad más que nada, y los padres volvían a preguntar. Entonces, sobre todo porque estábamos en invierno, cuáles eran las temperaturas normales, cuánto era la necesidad de abrigo, qué pasaba si era normal la regurgitación, la constipación, cómo se manejaban las etnias. Esto nosotros hacíamos reuniones una vez a la semana como equipo y se veían cuáles eran las problemáticas, y fuimos creando herramientas que permitieran realmente responder las necesidades sin sobrecargar ni al call center de la unidad de hospitalización domiciliaria, ni tampoco a los médicos o a las enfermeras que participábamos en este programa. Aprendimos también que podíamos hacer estas visitas extras con enfermeras, que se podían hacer indicaciones de alimentación antes de la visita, que era por teléfono. Pudimos asegurarnos que la indicación de los medicamentos era bien comprendida, porque había niños muy complejos que tenían medicamentos de todo tipo, y los padres de repente tenían muchas dudas y nos consultaban. Se pudo coordinar con especialistas, por ejemplo, con el gastroenterólogo, el neurólogo. Si los nefrólogos nos pedían que tomáramos exámenes, se podían ir a hacer esta toma de exámenes a domicilio, y además se les informaba la enfermera de
programa rescataba el resultado y nos informaba a nosotros y nosotros le informábamos también a los padres, de tal manera que había una interrelación bien estrecha. Las vacunaciones tratábamos que fuera a domicilio, no todos los APS pudieron realmente sumarse a este esfuerzo, pero varios hicieron un cambio también en su propio estilo y todas las administraciones de inmunización del palivizumab también se logró, como ya lo mostré. Pudimos hacer la quimio respiratoria en caso de los niños tuvieran síndromes bronquiales obstructivos, y esto era porque el niño era visto por broncopulmonar en domicilio y se indicaba a la quine que iba a ser quine motora, que también hiciera quine respiratoria. Esto permitió agilizar bastante la oportunidad de la saturometría y poder dar de alta por broncopulmonar a los niños a un tiempo que en promedio previo había sido 6 meses y actualmente estamos como entre los 3 y los 4 meses posalta de oxígeno domiciliario. Al término de este periodo de visitas, nosotros hacemos un resumen de alta y enlazamos con el poli de seguimiento y con el APS. Entonces hacemos un resumen que le permite al poli de seguimiento tener estos antecedentes que nosotros reuníamos en este programa de hospitalización post-alta, y al APS porque ya también le devolvíamos al niño. Entonces, esto es un poco lo mismo. Quería retomar esto de que en realidad fue un gran esfuerzo de poder hacer visitas semanales por enfermeras, por médicos, la asistente social que también iba. Nosotros íbamos a veces en el auto varias personas, íbamos 4. Podía el chofer, el médico, la enfermera, la asistente, la trabajadora social que iba a hacer su primera visita post-alta también, y ella era de la unidad de hospitalización domiciliaria, y también la kinesióloga. Entonces, a veces en este traslado, en esta conversación que se podía lograr, teníamos mucha más información de qué es lo que era la familia y cómo los veíamos. Además, hacíamos estas reuniones técnicas semanales, traspasamos los registros de atención a ficha clínica digital y a una unidad de base de datos, y se permitía programar las rutas de cada semana y ponderábamos todas las atenciones en las atenciones y las consultas de qué hacer. Entonces, para esto se requiere voluntad, una buena alianza, en este caso con la unidad de atención domiciliaria, y mucho recurso humano y equipamiento relativo. ¿Qué necesitamos para esto? La enfermera que estuviera capacitada, el médico capacitado y la asistente social, así como el kinesiólogo y un técnico paramédico que después vimos que no era necesario que nos acompañara y lo dejamos tranquilo en sus otras tareas. Recursos humanos que estaban en forma administrativa en la oficina del programa de hospitalización domiciliaria, que son los que contestaban el teléfono y organizaban las rutas. Y un equipamiento que era una balanza portátil, un tallímetro portátil, un saturador, un cooler para el traslado de la inmunización con palivizumab, un maletín con insumos para tomar exámenes y, por supuesto, los vehículos. Acá, esta es nuestra plantilla de resumen, donde nosotros podíamos identificar al niño. Esto ya cuando el niño cumplía 6 meses de edad corregida, y ustedes pueden ver que nosotros tenemos, esto es un niño de 27 semanas, que pesó 1070 gramos, adecuado para la gestacional, y que cumplía su fecha 40 en mayo del 2018. Entonces, este niño tenía todos estos diagnósticos, entre los cuales está hemorragia, aparte de ser displasia con oxígeno dependencia, tenía una hemorragia grado 3-4, con una hidrocefalia posthemorrágica, un síndrome convulsivo y una retinopatía bilateral. Tenía enfermedad osteometabólica, sepsis, ictus, 3 episodios de cada uno. Y estos eran los de alta de neonatología, y los de alta de este programa era casi lo mismo, pero era un caso social claramente.
y aquí teníamos un registro de cuáles son las vacunas que se habían colocado, las dosis de palivizumab que se habían colocado, cuándo se le había suspendido el oxígeno en domicilio y todos los antecedentes sociales. Aprendíamos mucho. Y estos son los registros electrónicos. Este es el registro de la hospitalización domiciliaria. Acá nosotros también podíamos hacer registro multidisciplinario por médico, por enfermera, por kinesiólogo, por asistente social. Muy bonita es la ficha. Y además podíamos revisar si había este niño consultado en servicio de urgencia para poder tener nuestros datos de resultados. Entonces, en resumen, 39% de los niños menores de 1.500 gramos requieren de rehospitalización en el primer año, donde fundamentalmente es en los primeros 30 días la mayor incidencia. Los niños del sistema de salud de bajos ingresos, que son nuestros niños, tienen mayor riesgo a pesar de ajustar por factores demográficos de hospitalización y siempre el virus sincicial respiratorio sigue siendo el germen más frecuente. De tal manera que hacer una implementación de un programa de atención domiciliaria es posible y se pueden disminuir significativamente las hospitalizaciones de causa respiratoria y el ingreso a la UCI en los primeros 6 meses con esta intervención. La adaptación programática del seguimiento del prematuro y el equipo de hospitalización domiciliaria es un modelo que perfectamente se puede replicar en la red asistencial. Mis reconocimientos a la unidad de hospitalización domiciliaria, a la unidad de seguimiento de prematuro y a la unidad de neonatología, sin quienes no podríamos haber hecho todo esto, y espero contestar sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctora, por esta interesante y clara presentación. Además, es muy entusiasmante para todos ver, bueno, yo trabajo en el Sotero del Río, así que puedo contar cómo ha sido para nosotros desde la NEO el poder trabajar en red y entender la importancia del paso desde la UCI neonatal al hogar, y que esto empieza otra etapa ahí, y una etapa que muchas veces están todos los esfuerzos concentrados en la NEO, pero ahí empieza una etapa mucho más importante, relevante y desafiante también para los equipos de salud. Así que muchas gracias, doctora. Quiero contarles a todos nuestros asistentes que en esta sección contamos además con la presencia de Loreto Fuentealba y Nicole Garay, que son profesionales del Programa Nacional de Salud de la Infancia, que nos están acompañando también, y que vamos a canalizar sus preguntas hacia la doctora Yvonne d'Apremont con su presentación. Y tenemos una pregunta desde nuestros asistentes. Dice, quiero consultar en el caso de los prematuros que se rehospitalizaron posterior a su alta, si tienen los mismos controles de seguimiento pensando en la frecuencia. Sí, la idea es que nosotros replicáramos en el hogar la misma recomendación de la norma técnica que se solicita hacer en el sistema nivel secundario o APS. De tal manera que nosotros realmente fusionábamos todas las evaluaciones que requiere el niño por edad corregida, pero además resolvíamos las necesidades de tomas de muestra, vacunaciones, inmunizaciones, quimioterapia, etc. O sea, efectivamente llevamos al hogar todo y más, mucho más para mi gusto, que lo que se ofrece en el nivel secundario y en el APS. Muchas gracias, doctora. Y ustedes ya llevan un camino recorrido, ¿cierto?, de aprendizajes en esto. Y si alguien, por ejemplo, un hospital quisiera replicar o en parte empoderarse de esto y hacer algo similar, usted, doctora, tanto como en la evidencia como en lo que han vivido en este camino, ¿cuáles serían los pilares que deberían tener un programa como este para ser replicado, y qué profesionales, viendo esta visión cada vez más interdisciplinaria que deberíamos tener en nuestro trabajo, sí o sí deben estar en este programa, doctora?
Bueno, acá nosotros estamos segurísimas que este programa se puede replicar. Eh, lo, lo destacable es que esto es un hospital que no tiene 20 o 30 niños, sino que tiene casi 100 niños que ingresan anualmente al programa o al seguimiento de prematuro. Es un hospital que está atendiendo una población de alto riesgo social y que nos permitía en realidad conocer realidades que a nosotros nos pareció bastante duras, que no se visualizaban en, eh, ni en el hospital ni en el poli. Visitar las casas es una cuestión eh, impactante porque nos lleva a la verdadera situación que las familias tienen que convivir para esto, y creo que no hay ninguna otra forma más que ser muy compasivo y tratar de realmente cambiar nuestro paradigma de que todos vengan donde nosotros estamos y más bien ponernos al servicio de los pacientes. En verdad fue una experiencia no fácil, o por lo menos en lo personal. Y creo que no se puede hacer nada de esto con una voluntad exclusivamente focalizada a neonatología. Tiene que ser con la unidad de hospitalización domiciliaria que nosotros fuimos conociendo porque como participábamos en jornadas que mostraban, en jornadas de hospitalización domiciliaria que mostraba esta realidad, pudimos ver qué es lo que hacía la unidad de hospitalización domiciliaria con los pacientes adultos, con los niños de pediatría, y ahora nosotros le agregamos los niños prematuros. Primero, entender que muchos de los dineros, de los recursos, se están llevando hacia la población de tercera edad y de los adultos mayores. Los niños están como tan controlados que parecía un problema resuelto, pero esto abre de nuevo una necesidad de mejorarlo más. No hemos resuelto la cosa hasta que no vayamos al domicilio, en verdad. Y el poder contar con todo ese equipo que involucra la unidad de hospitalización domiciliaria, que es un enfermero, un médico a cargo, la asistente social, toda la parte administrativa, que a nosotros nos decía, ya doctora, ahora le toca el martes una visita a domicilio. Y uno sabía que uno llegaba y estaba el auto, y estaba la carpeta, y estaba todo, entonces una partida así como grato, no así como voy a subir el Everest, no, era grato. Y por otro lado, si uno suma al broncopulmonar, ya esto es como, yo de verdad creo que ninguna clínica tiene este programa con este nivel de interacción y de intención de solución, porque todo el rato estábamos hablando con el APS, que es el que además ve a la familia. Entonces eso fue lo interesante, pero los pilares son el grupo, lo que puse al final en el fondo, el grupo de NEO, el grupo del programa de seguimiento del prematuro, la unidad de hospitalización domiciliaria, en donde además si se puede sumar el broncopulmonar, estamos en el paraíso. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Y también cómo se rescata de lo que usted nos cuenta la importancia de ir a terreno, de las visitas domiciliarias, cómo es muy distinto lo que nosotros percibimos en la hospitalización o incluso usted en el poli de seguimiento versus ir a ver que realmente, no sé, no hay calefacción o es todo insuficiente o es el hacinamiento. Es distinto que te lo cuenten a verlo. Entonces es una salud mucho más integral la que estamos entregando a nuestros pacientes. Así es que creo que es Pero muy valioso nosotros, eso. José, nos encontrábamos con lo siguiente, era mayo y hacía un frío así de 8 grados. Entonces llegamos. Señora, desvista la huevita, ya. ¿Y no va a poner estufa? Es que no tengo estufa. No, no tenemos estufa. Pero ¿cómo, señora? No tiene estufa. Después nos fuimos dando cuenta que nosotros no podíamos llegar con esa actitud.
Al final nosotros compramos una estufa, por supuesto que nos compramos la estufa con nuestro dinero, compramos la estufa, llegamos, no decíamos nada, no juiciábamos, porque es muy molesto, nos fuimos dando cuenta que la madre primero te tiene que abrir su hogar, que es una cosa muy privada, muy personal, la familia en el fondo. Segundo, tú tienes que entrar a la parte más privada, el dormitorio, que es donde se encuentra el niño. Y el juicio es permanente, o sea, uno va y sube la escala y dice, esta escala es de peldaños chicos, mire cómo están todas las cosas atiborrando el hogar, tiene la cuna al lado de la ventana, y después dijimos, no vamos a hacer más juicio, hicimos una introspección en el grupo y dijimos, no tenemos que llegar a enjuiciar a nada, solo ayudar y felicitar lo poco que nosotros encontremos que está bien, que la madre está haciendo bien. Esa actitud empática cambiaba mucho la cosa y recojo algo de lo que vi en la presentación que precedía esto, es que en realidad nosotros nunca hicimos una medición a través de indicadores de satisfacción de qué es lo que esta persona, esta familia, estas madres percibían de este cambio. O sea, nosotros sabíamos por redes sociales que podía decirse, a ti no te tocó, pero a nosotros nos tocó, tenemos esta suerte, pero creo que medirlo es una buena estrategia para poder en el fondo estimular a que la gente avance un poco más, siendo proactivo y hacia la familia, en forma compasiva y empática. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Lamentablemente estamos muy contra el tiempo, pero ha sido un espacio enriquecedor, creo que motivante para muchos ver lo que significa este trabajo y cómo en un hospital público se pueden hacer las cosas de otra forma, venciendo muchas cosas, pero también venciendo nuestros propios esquemas de repente. Así que muchas gracias, doctora, gracias también a nuestros participantes y los invitamos a quedarse conectados en lo que queda de tiempo para un espacio de cierre del taller. Muchas gracias, doctora, y gracias a todos.